No hagas tanto así porque se va a escuchar eso. Ese chic, 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 chic. Se va a escuchar. ASR, ATR. ¿China le ganó a Estados Unidos? ¿Todos ¿Quién gana? vamos a ser chinos? No. Chao, fan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grasa Saturada, una perspectiva migrante para un mundo que arde. Con Grasa Guevara. Y Darío Farsi. Hoy vamos a estar hablando de ¿quién es mejor? ¿China o Estados Unidos? ¿Ya puedo responder? Okay. La idea es poder pensar un poco cómo China llegó a estar en el lugar que está y, bueno, por qué se están dando toda la crisis que se está dando, todas las peleas y todo lo que ya sabemos con este presidente Donald Trump que está haciendo mierda al mundo. Contanos, Darío, ¿cómo hicieron los chinos para pasar de ser un país recontra pobre, recontra subalterno a ser el principal productor de productos del mundo? Sí, y también uno de los principales consumidores de productos del mundo, no es menor. Pero bueno, ya vamos a ver eso. Me parece interesante pensar cuáles fueron los... No están ansiosas. Ya vamos a llegar a por qué la producción sea así. ¡Woo! Todo lo que tenemos, ese celular, la computadora, todo es chino. Algo bueno tienen que haber hecho. Seguro eso también. Estas vienen de China. Esas parecen más como de Bangladesh. Están un poco más chiquititas que las anteriores. No sé dónde las trajiste. Parece un poco racista tu comentario. Volviendo al tema de China. Todos sabemos que China hizo una revolución. Seguramente es una discusión que está muy presente en cualquier mesa, en una casa, se discute mucho sobre la reforma agraria en China, cuáles fueron las consecuencias. Un debate normal de domingo. Sí. María Eugenia Vidal el otro día con Pedro Rosenblatt estaba hablando de, ¿viste que China hizo una reforma agraria hace 40 años? Sí. Buenas propuestas para legisladora, ¿no? Sí. De eso estaban hablando. Seguro Pedro Rosenblatt y María Eugenia Vidal acuerdan en que es mejor el liberalismo que lo que hizo China. Pero bueno, hablemos de lo que pasó con China. Hubo un señor, un prohombre llamado Mao Zedong o Mao Zedong, como lo quieran llamar, que hizo una revolución. No me voy a poner en tema de cómo fue esa revolución porque sería muy largo, pero básicamente... No vamos a discutir de la alianza con la burguesía. Pero básicamente uno de los grandes aportes es que esa revolución en 1949 se hace basándose en el campesinado, ¿no? China era... digamos, fundamentalmente un país agrario, entonces la revolución se basa principalmente en esos campesinos, que muchos de ellos eran campesinos pobres, pero también otros campesinos de clase media, un poquito más acomodados, y fue una batalla abierta contra los terratenientes. Apenas llegan al poder en 1949, previamente ya lo habían empezado a hacer en algunas zonas, realizan una reforma agraria. Y eso es muy importante para pensar que durante los primeros años de la revolución, hasta los años 70, hubo una colectivización forzada del campo chino y que fue profundamente una ruptura de los lazos tradicionales en China. Básicamente lo que estaban intentando replicar, como muchas otras revoluciones, es el paso de una sociedad basada en latifundios a pasar a una sociedad basada en comunas y economía colectivizada. Ese cambio generó no solo rupturas culturales, sino que también la otra pata que tuvo esta reforma agraria fue una industrialización forzosa muy rápida. De ahí se desarrollaron los planes quinquenales, que eran planes de 5 años que siguen existiendo hasta el día de hoy, y lo que se intentó fue desarrollar en China una industria pesada de forma muy acelerada. Y todo el excedente que producía el campo colectivizado se volcaba directamente a la industria. Y en China, en esos momentos, estamos hablando de los años 50, 60, hasta los 70, no había un consumo interno. O sea, la producción no estaba orientada al consumo interno, sino a invertir todo en la industria. Y un detalle más, obviamente China es un país enorme, siempre lo fue, con procesos monárquicos de dinastías muy profundas, también con una influencia occidental muy grande. Mao y esta primera etapa de la revolución lo que hace es una lucha contra si se quiere, la moralidad burguesa. Primero se llamó el plan de los 3 anti, en contra de la corrupción, el soborno, el liberalismo. Luego se llamó el plan de los anti 5, con 5 temas también para luchar. Y eso obviamente no fue hecho con besitos y abracitos, sino que fue con una violencia extrema, y cualquier persona que era considerada que luchaba en contra del régimen o que tenía desviaciones liberales o burguesas,
pasaba a convertirse en Yo abono. vendría a ser una deviación moral. Seguramente burguesa. Mao no te hubiera visto con buenos ojos. No hubiera aceptado todo este marxismo-leninismo que tengo para ofrecerle al mundo. Sorprendentemente hay algunos que todavía siguen sin aceptarlo, ¿no? Y no son Mao y no hicieron ninguna revolución. Hasta Darío, no le vamos a dar pantalla ni cámara a gente que no existe. Perfecto, ok, existe pero no Así está que acá. no lo vamos a nombrar. Bien, pero bueno, esto lo que también generó fue que China siguiera teniendo índices de... Bueno, uno de los grandes problemas de este plan de industrializar forzosamente el país y de forma muy acelerada fue que en los años 60 se dio una gran hambruna que se calcula que mató a 30 millones de personas, porque básicamente el campo no producía para alimentar a la sociedad, sino que producía solamente para alimentar a los obreros que iban a las fábricas, estas fábricas... ¿Y cómo resiste un régimen que mata a 30 millones de personas? Contame. Bueno. Esa es una parte bastante interesante de saber. Cuando pasó esto, Mao, durante los años 60, fines de los 60, principios de los 70, tuvo que dejar el poder, a pesar de que seguía siendo el secretario general del partido y el presidente oficialmente de China, se corrió del poder y se lo dejó a su círculo interno, que eran como los 5 representantes más importantes de la revolución. Les dejó el poder y básicamente se corrió y generó las primeras reformas económicas. Las primeras reformas económicas empezaron a generar un acercamiento con otras potencias mundiales, con Estados Unidos, pero también con la Unión Soviética. Y esto Mao no lo vio con buenos ojos y a principios de los 70 desarrolló una política que se llamó la Revolución Cultural, que fue un plan completamente avanzado de exterminio de cualquier disidencia al interior del Estado y al interior de las empresas estatales. Esta revolución cultural tuvo impactos muy fuertes en la cultura china y cómo salió China de ese proceso. La revolución cultural fracasa también, pero ya ahí Mao muere y toma el poder Deng Xiaoping, que es la persona que había estado en el poder en ese momento en donde Mao se había retirado. Pero también hay que decir algo que es importante. El régimen, digamos, el revolucionario pudo mantenerse en el poder porque, claro, esta colectivización también había generado que China se estabilizara a nivel mundial, trajera mucha estabilidad, si se quiere, económica y no había inflación, también había convertido a China en un estado fuerte y eso, para la tradición china, era muy importante, poder defenderse de los agresores externos y eso Mao lo había conseguido. Y además otra cosa que había conseguido es que los sectores pobres del campesinado empiecen a tener un rol dirigencial en el partido y también en los comités regionales de los partidos y que empezaran a decidir también la economía, el futuro económico de China. No fue menor tampoco. Para las personas que están del otro lado, lo que suena es a un régimen sumamente autoritario chino que básicamente todas las transformaciones sociales que está haciendo es a través de la represión y que nada hay más alejado del comunismo que lo que estás describiendo. Bueno, yo no sé cuál revolución viste que se haya hecho con abrazos, besitos y cariñitos. Bueno, pero una cosa es hacer una guerra en contra de la burguesía y otra cosa es matar a 30 millones de trabajadores. Claro, bueno, los números siempre, obviamente, o sea, los 30 millones no los mataron voluntariamente, sino que murieron como resultado del caos económico que eso se generó. Pero si uno ve el inicio de todos los países que hoy en día son potencias, como los países europeos, como Estados Unidos, se basaron en transformaciones que generaron muchas muertes y muchas catástrofes para las poblaciones. Entonces, y desde ahí la perspectiva china es: preferimos el sufrimiento temporal ahora y no una agonía prolongada. Esas son las palabras que usaba, por ejemplo, Deng Xiaoping para aplicar la segunda etapa, que es de lo que te quiero hablar. Y sí, obviamente se hizo con mucha violencia y es una de las grandes críticas que siempre se le hizo al modelo maoísta, digamos. Y bueno, cuando llega Deng Xiaoping al poder, una de las cosas justamente que hace es decir, bueno, la revolución cultural fue un error, hay que rehabilitar a estas personas que se había considerado enemigas del partido, de la revolución, y se incorporan un montón de personas y de personajes que habían sido baneados, digamos, de la sociedad china. Al mismo tiempo, se hace algo que es muy importante para entender por qué hoy en día China tiene una economía mucho más vital que, por ejemplo, la estadounidense o la europea, es que estas economías familiares y colectivizadas, o sea, las comunales de la producción agraria, lo que hace Deng Xiaoping es permitirles
que luego de asegurar la producción de alimentos para la población y el pago de impuestos, el excedente lo puedan comercializar. Entonces, eso antes estaba prohibido. Incluso en la Unión Soviética también durante mucho tiempo eso estuvo prohibido y en el bloque del este estuvo prohibido. Entonces eso empezó a generar que hubiera mucho más bienes de consumo. Primero de alimentos y también de que empezaran a aparecer pueblos y sectores campesinos que estaban vinculados a cooperativas y administración pública, que empezaban a tener muchos más recursos y mucha más riqueza. Eso empezó a generar un aumento del PBI de China. Y apropiación individual del excedente. Exactamente, empezó a generar mucha desigualdad al interior de China y también empezó a generar, por ejemplo, inflación, digamos, problemas de precios, de especulación. Entonces, de alguna forma, lo que pasó con Deng Xiaoping luego sí fue un éxito económico, pero de alguna forma le dio la razón a Mao, que justamente lo que Mao quería evitar con la revolución cultural terminó pasando con Deng Xiaoping. Y una de las cosas que me parece también importantes es que desarrolla una cosa que ya hemos hablado un poquito ya acá en el programa, que son las zonas exclusivas económicas o las zonas especiales económicas, que las desarrolla Deng Xiaoping, que básicamente son islas de completo capitalismo en donde las empresas privadas occidentales podían hacer cualquier locura, básicamente pagar salarios por debajo de la línea de subsistencia, no tener ningún registro de contaminación, no pagar ninguna externalidad. Y así se desarrolla en los años 70 todo lo que nosotros hoy conocemos como la sociedad del hiperconsumo. Igual por ahí está bueno decir que, porque es una imagen que muchos tenemos en la cabeza, no sé, islas llenas de chinos encadenados con un colchón al lado. Eso no es fruto de la perspectiva del Estado chino, sino es fruto de la perspectiva de los burgueses que explotan a las personas y que el Estado chino de alguna manera recurrió a eso como herramienta para poder luego, con los recursos que sacaba de esos procesos, reindustrializar el país. Que éticamente no lo vamos a defender, pero que en términos de concreción sí es verdad que esas zonas especiales lo que generaron fue que China pudiera industrializar su país, a diferencia de casi todos los países subdesarrollados en la historia del mundo. Totalmente, y también es cierto que China, para poder hacer eso, Deng Xiaoping se aprovechó de una clase obrera que básicamente no existía previa a la revolución. Eran campesinos que habían sido forzosamente trasladados a las grandes ciudades y era una clase obrera sin tradición, no era una clase obrera como la europea o la latinoamericana que tenía una tradición muy fuerte de organización. Estas zonas económicas tenían una clave importante que era la transferencia tecnológica. Eran por periodos de ciertos años y al final de esos contratos la empresa tenía que transmitir la tecnología al Estado chino. Y así se desarrollaron todas las grandes empresas que hoy en día conocemos de China. Huawei, Xiaomi, Lenovo, que ahora es una empresa... Creo que una gran diferencia también con lo que sucede hoy, con las políticas de autoridad de muchos de los gobiernos de derecha del mundo, es que le dicen a la gente: vos confía que algún día los burgueses van a derramar sus ganancias, y esas ganancias nunca se derraman. Al menos esto que hizo el Estado chino es básicamente un promotor de la industrialización real. Es decir, los recursos un día llegaron a la gente, ¡ah! Y la gente pudo gozar de tecnología, y lo vemos en un montón de videos que se están viralizando, donde vemos que efectivamente China es uno de los lugares con más tecnología en el mundo, y al mismo tiempo también estamos viendo que la clase media china es una de las más grandes del mundo. Totalmente, porque hay otros países que hicieron lo mismo. Hay otros países como, no sé, como Indonesia, Malasia, bueno, la misma Bangladesh, que hablábamos antes, que aplicaron un modelo similar de exploten a la clase trabajadora de mi país, pero combinado con un régimen neoliberal sin conducción centralizada, y lo que terminó pasando es que eso solo profundizó la pobreza. En cambio, en China se planteó lo mismo en términos de esas zonas especiales, pero estaba claro que era parte de planes quinquenales que iban a llevar a un desarrollo social, político. Y quiero decir una cosa más: no se puede pensar la etapa neoliberal del mundo de los años 70 y 80 con estos productos baratos de consumo, y la sociedad actual no se la puede pensar sin pensar lo que hizo China. Si no hubiera existido China, no hubiera sucedido eso. Eso me parece también importante aclararlo, porque no es solo una decisión, como bien vos decías, de China, o de que de repente China participó de eso. Realmente cumplió un rol clave.
Pero este salto del que vos hablás viene en la tercera etapa, que es la etapa actual, que es la que podríamos llamar la de Xi Jinping, que es el actual presidente de China. Xi Jinping. Eh, Xi Jinping. En el medio hay otros presidentes y otros directores, digamos, presidentes del partido, pero Xi Jinping es como el que reúne de mejor forma y básicamente es la etapa de mundialización de la economía china, en donde China plantea varios aspectos de crecimiento. Uno de ellos es aumentar los niveles de vida de su población, hace crecer a la clase media, es la clase media más populosa del mundo, y eso lo desarrolla en los últimos 20 años. También empiezan a decir, che, ahora el tema de la ecología es un tema que podemos tener en cuenta porque tenemos un excedente suficiente como para dejar de contaminar. China está teniendo planes ecológicos de los más interesantes del mundo. Otra cosa que hace son grandes proyectos de infraestructura, ciudades, trenes, rutas, obras hidroeléctricas, realmente transforman la geografía china y transforman la forma de vida de las personas y al mismo tiempo se da la transnacionalización de las empresas chinas. Todas las empresas chinas que antes solo funcionaban en China empiezan a exportar su capital y es donde empezamos a ver estas cosas que de repente la gente compra mucho más celulares Huawei que iPhone, por ejemplo. Y por último, otra de las cosas que también desarrolla China es se convierte en un país exportador de capital. Empieza a tener proyectos de infraestructura en todo el mundo, sobre todo en África, en Asia y en Latinoamérica, y eso empieza a suceder a partir de los años 2000. Entonces, China, la forma, digamos, para responder esta pregunta de cómo se convirtió en una potencia mundial y por qué tiene una economía mucho más saludable, si se quiere, que la del resto del mundo, es porque combinó planes muy claros de crecimiento con una economía, si se quiere, de mercado, pero con un mercado controlado muy claramente por una dirección partidaria. Y con esto quiero decir, hubiera sido impensado, muy difícil pensar el control del partido sobre la economía si no hubiera habido todas estas reformas culturales y de lucha en contra de la corrupción. Es una cosa interesante. China, en todos sus planes quinquenales, tiene cláusulas o partes muy importantes de lucha contra la corrupción. Es uno de los países que más ha luchado en los últimos 50 años en contra de que los agentes privados se queden con excedentes públicos. La pregunta que uno se, o al menos la pregunta que yo me hago es, bueno, o la pregunta que se hacen muchas personas es, bueno, ¿qué pasó que no tuvo un colapso económico como tuvieron otras economías en la década de los 90? Y me parece que en ese sentido lo que sucedió fue una razón geopolítica. Tanto Rusia como el bloque del Este importaba que colapse. Por ejemplo, en los primeros años 90 la expectativa de vida en la ex Unión Soviética cayó 7 años. Eso solo sucede en las situaciones de guerra. Entonces yo creo que también lo que pasó es que China decidió, ante ese colapso económico que estaba sucediendo en los países comunistas, tomó la decisión de ser un aliado subordinado del capital transnacional, pero solo por un tiempo, hasta poder efectivamente tomar sus propias decisiones. Y eso es una apuesta que causó muchos sufrimientos al pueblo chino, pero hoy en día tenemos que decir que fue eficaz y dio resultados. Sí, por ahí algo que es interesante ver del ejemplo chino tiene que ver con esto de que tienen programas transicionales que efectivamente terminan siendo transicionales y que efectivamente logran hacer los objetivos que se proponen. Eso me parece muy interesante y muy loco de China, pero al mismo tiempo otra cosa que me estoy preguntando es cómo generar, porque todo muy lindo, muchos de los resultados que vemos hoy en día, pero uno de los grandes problemas es que el proceso es un proceso al cual nadie se quiere enfrentar, nadie quiere matar de hambre a la gente, nadie quiere vivir tampoco en un sistema absolutamente autoritario como es el modelo chino, que si bien podemos decir la gente dónde vive mejor, en Estados Unidos o en China, para mí es innegable que la clase obrera china vive mejor que la clase obrera en Estados Unidos. Y hasta te discutiría que vive mejor que la clase obrera europea en algunos casos. Pero la gran pregunta es cómo poder generar un modelo de industrialización, de producción y descentralización del Estado donde la participación popular sea real y donde no sea un modelo absolutamente autoritario como es el modelo chino. Yo creo que lo que hay que también entender es que tenemos que pensar a China también como una sociedad de masas y creo que eso hay que incorporarlo porque si nosotros lo pensamos en términos de la democracia liberal o de la democracia representativa,
no tiene sentido, porque si lo pensamos en términos de cómo la gente se siente representada en sus libertades, no funciona así. En China, cómo se piensa la participación política, se piensa muy desde una perspectiva de gremios, asociaciones estudiantiles, sectores empresarios, tiene una representación muy corporativa en ese sentido, y desde esa mirada, el sistema chino funciona muy bien en términos participativos. En China, al fin de cada uno de estos planes quinquenales se hacen como 2 congresos, un congreso del partido, después un congreso consultivo, en donde participan, bueno, cientos de representantes de diferentes sectores de la sociedad, y se define el futuro y el rumbo de la economía china. Claro, el problema es que si nosotros lo pensamos desde una perspectiva occidental de cómo nosotros participamos en la vida pública, sí, China es un país muy autoritario, pero si lo pensamos en términos de la vida campesina, la vida industrial, la vida urbana en China, la sociedad está incluida en las grandes decisiones. Y eso también es importante para pensar la estabilidad. China puede haber aplicado todos estos planes porque no solo generó mejoras en la vida de las personas y consolidó un Estado fuerte, que eso para el pueblo chino es importante, sino también de que efectivamente participan de alguna forma en el futuro de sus sociedades. Y hay una cosa que hace China, que no puede plantear ningún otro país en el mundo, diría yo, es que la población y en general digamos, la mirada sobre la realidad es que las poblaciones piensan que sus hijos van a estar en una condición mejor que sus antepasados. Las personas que migraron a la ciudad, las personas que incluso hoy en día están volviendo, hay análisis muy interesantes sobre la vuelta al campo en China. Parte de su plan quinquenal es volver a tener estructuras en el campo, volver a la estructura familiar del campo, esa que se eliminó en los años 60, y a volver de alguna forma a humanizar el campo chino. Son hijos de trabajadores que fueron a estas fábricas, casi de forma forzada, que fueron a la universidad y que hoy en día vuelven como ingenieros, biólogos, como ingenieros agrónomos, a los pueblos de sus antepasados, y que hoy en día tienen mejores condiciones de vida que sus padres. Eso no lo puede plantear ningún otro país del mundo, y eso es muy fuerte. Y creo que también algo que está teniendo rol China es también no solamente de fomentar su propia economía, sino que también fomentar economías alternativas. Yo, por ejemplo, la última vez que viajé a Cuba vi que China estaba haciendo un montón de acuerdos con Cuba para llevar paneles solares o un montón de inversiones productivas en muchos países tercermundistas. La gran pregunta que me hago, que se hace de todo el mundo: ¿China realmente tiene una estrategia socialista y está implementando un modelo industrialista en los países subdesarrollados? ¿Podemos pensar que China es una esperanza para los países subdesarrollados? ¿O China siempre va a jugar con China? Mira, China tiene una política. China se considera un país con una unidad de alguna forma territorial que se reproduce también de las dinastías y de las monarquías históricas de China. Y China entiende que es un poder imperial. Pero el imperialismo, como lo considera China, China considera su proyecto imperialista en defensa de su territorio, no en forma, digamos, invasiva como el típico modelo imperial occidental. Tiene un formato diferente de imperio, y en ese juego yo creo que China le da mayor libertad de acción a los países del sur global y del tercer mundo o de la periferia para tomar decisiones autónomas. China no se mete en la política interna de los países como si hace Estados Unidos o Europa. Pero sí, China lo que quiere es que esos acuerdos respondan a las necesidades de los chines y de la economía china. Por eso es que muchos de esos acuerdos son a cambio de materias primas, a cambio de acuerdos logísticos, bueno, diferentes acuerdos que a los chinos les interesa. Así que yo creo que el imperialismo chino sí abre la posibilidad a mayor juego. Después, por el otro lado, la pregunta sería: en términos del socialismo, de la vía comunista china, Deng Xiaoping, cuando hace esas transformaciones, acuña una frase que dice: no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones.
Entonces yo tengo la mirada de que China hoy en día no piensa tanto en una transición de salida del capitalismo, sino una mejora como exponencial de las condiciones de vida de su pueblo. Yo creo que están pensando más en eso más que en el socialismo. Y la otra pregunta que haría para el final, para cerrar, es: ¿se puede pensar una transformación socialista, revolucionaria, que cambie las relaciones de producción y sociales en un país de la mano de una democracia liberal? Bueno, claramente con esa pregunta podemos cerrar y pensar y también reflexionar y llevarnos a nuestras propias casas esta cuestión sobre cómo construir una democracia y poner en crisis también todos los paradigmas de los que estamos viniendo, porque tenemos una crisis de creatividad bastante profunda y creo que estudiar el caso chino por lo menos nos abre perspectiva de cómo hizo una población para transformar radicalmente su sociedad, y en ese sentido me parece que es un caso a seguir estudiando y a seguir mirando. Y si te gustó todo el contenido que viste hoy y te enteraste de muchas cosas que no sabía, compartile este video a tus amigas, a las personas que tenés cercanas, para que nosotros también podamos seguir haciendo el contenido que estamos haciendo. Y si te encanta y sos re fanática de todo esto y, bueno, y de ese cerebro de esta gorrita, también podés aportar. Tenemos un sistema de membresías que simplemente aportando $5, 3 euros, 4.000 pesos argentinos, en la moneda que quieras, podés aportar mes a mes un poquitito y ayudas a que podamos seguir sosteniendo esto y autogestionar también un medio de comunicación que te está contando cosas que nadie más te está contando. Así que nos vemos la próxima. Hasta luego, gracias. Voy. Para. ¿Cuánto hiciste? ¿Cuánto tic hiciste? Tic.